Esto es DW Noticias desde Berlín. Israel anuncia que intensificará y expandirá sus ataques contra Irán en una nueva jornada de violencia en Medio Oriente, mientras Estados Unidos anunció la decisión de alargar el periodo en el que mantiene suspendidos los bombardeos de infraestructura energética iraní. El ejército israelí atacó instalaciones nucleares de Irán. Estos son nuestros titulares. Teherán se vio sacudida por múltiples ataques aéreos que Israel afirma estaban dirigidos a plantas para fabricar armas nucleares. Irán acusa a Estados Unidos de coordinarse con Israel y de haber violado su propia suspensión de ataques a infraestructura energética. Además, en la cumbre de ministros de Exteriores del G7, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio presiona a sus homólogos de Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia y Japón para que respalden a Washington en los esfuerzos por reabrir el estrecho de Hormuz. Y la excepción que no era excepción. Se cumplen 4 años del régimen extraordinario en El Salvador decretado por Nayib Bukele. En medio de denuncias por múltiples violaciones a los derechos humanos, ahora la Asamblea Legislativa aprobó la cadena perpetua para menores de 18 años. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El régimen iraní acusó este viernes a Estados Unidos de atacar junto con Israel infraestructura energética del país, solo horas después de que Donald Trump había anunciado una extensión de la suspensión de bombardeos a plantas de energía iraníes. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron los ataques en medio de una nueva jornada de ofensiva contra Teherán. Mientras el fuego cruzado continúa, Estados Unidos afirma ahora estar comunicándose con los líderes iraníes a través de intermediarios en Pakistán. Teherán reitera que no está negociando con Washington. 10 días para capitular o enfrentarse a 10.000 soldados más. Ese es el mensaje que llega desde Washington. Dicen que se preparan para negociar y al mismo tiempo para recrudecer su guerra. Paracaidistas de la División Aerotransportada número 82 han recibido la orden de dirigirse al Golfo. Y otros 10.000 soldados podrían unirse pronto. El presidente Donald Trump dice que Irán podría evitarlo si cumple sus exigencias. ¿Y están hablando de un plazo para causar un daño bastante grande, incluso mayor del que ya hemos hecho? Mantenemos conversaciones muy sustanciales respecto a Irán, con la gente adecuada. Trump dijo que retrasaría el bombardeo de instalaciones energéticas iraníes hasta el 6 de abril, dando a Teherán tiempo para reabrir el estrecho de Hormuz al transporte marítimo. Unidades militares de Estados Unidos siguen avanzando hacia Irán, incluido el buque de asalto USS Trípoli, con aeronaves y marines. Uno de los posibles objetivos es la isla de Jark. Es el centro petrolero de Irán. Estados Unidos ya lo bombardeó y podría intentar ocuparlo. Irán afirma que ofrecerá resistencia a cualquier intento de invadir su territorio. El jefe de las fuerzas terrestres iraníes pasó inspección a sus tropas y avisó: una incursión estadounidense sería peligrosa y costosa. Medios estatales también repitieron las amenazas de Irán de ampliar el conflicto cerrando el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde pasa el 10% del tráfico marítimo mundial. Y las fuerzas hutíes en Yemen, afines a Irán, dijeron estar listas para unirse a la lucha. Si los acontecimientos en la batalla requieren una acción militar, responderemos con plena confianza en Dios Todopoderoso y confiándonos a Él, como en otras ocasiones. Mientras continúan los bombardeos, Israel ataca edificios residenciales en Teherán, entre otras ciudades, donde ha matado a varias personas según los medios. Las autoridades en todo Oriente Medio calculan que el número de muertos de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel asciende ya a más de 3.000. Y establecemos contacto con la ciudad de Washington. Allí se encuentra el periodista José Díaz Briceño para ofrecernos más información. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. ¿Qué sabemos sobre las conversaciones directas que al parecer están preparando Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán?
El secretario de Estado Marco Rubio dio hoy las declaraciones más concretas sobre cuál es el estado de estos contactos que ha mantenido de forma indirecta con Irán. Hoy, después de su reunión con sus contrapartes del Grupo de los 7, el secretario Rubio dijo que están esperando todavía la respuesta de este plan de 15 puntos transmitido a Irán a través de Pakistán y, sin embargo, reconoció que esta podría llegar hoy, mañana o cualquier día. No hay un plan específico con las fechas en que esta podría llegar. En específico sobre las cosas que quisiera que contuviera la respuesta iraní, el secretario Rubio dijo que le interesaría que esta respuesta incluyera con quién se pueden reunir, dónde se pueden reunir y cuáles son los temas que se pueden abordar. Esto indica claramente que las conversaciones indirectas son al menos todavía en una etapa muy inicial. José, Donald Trump amplió, entre tanto, el plazo que le dio a Irán para que o reabra el estrecho de Hormuz o se enfrente a la destrucción de sus plantas de energía. ¿Qué tan seria es la amenaza, considerando que los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico quieren evitar a toda costa una escalada centrada en infraestructura energética? Así es, el presidente Trump se enfrenta a una disyuntiva. Por un lado, escalar la guerra con las consecuencias que esto puede tener para los países en la región. Y en segundo lugar, encontrar una salida que le permita cumplir con su objetivo de que la guerra no se extienda más de 6 semanas. Esto, sin embargo, es algo que ya el propio presidente pospuso para tomar esa decisión respecto a estas dos disyuntivas. Y el lunes, como bien ya se explicó, se amplió el plazo para evitar cualquier ataque a estas instalaciones estratégicas. ¿Cuáles son las cosas que influyeron en la decisión del presidente? Al menos dos, de acuerdo con los expertos aquí. Por un lado, el nerviosismo en los mercados bursátiles a los que el presidente Trump tiene mucho ojo. Y por otro lado, la baja en la aprobación del conflicto en Irán por parte de los estadounidenses. A principios de marzo, este conflicto tenía la aprobación de 39% de los estadounidenses. Ahora, esta semana, de acuerdo con las últimas mediciones de la Universidad de Quinnipiac, solo es 34% de los estadounidenses que cuentan con el apoyo hacia la guerra de Trump en Irán. Hay que hablar de escenarios, José, en caso de que expire ese ultimátum y mientras miles de soldados estadounidenses se dirigen ya a la región, crecen los temores a una posible incursión terrestre. Algunos expertos militares la han descartado hasta ahora. ¿Qué se dice en Washington? Así es, ya se explicaba en el informe que hay al menos 2 grupos de marines que se están trasladando a la región desde Japón y desde California, además de la división aerotransportada del ejército número 82. Todo esto pues parece multiplicar las tropas que pudieran estar disponibles al presidente Trump en caso de requerir un asalto en tierra. El secretario de Estado, Marco Rubio, sin embargo, simplemente aseguró hoy que esto muestra las distintas posibilidades que tiene la administración para cumplir con sus objetivos. Y sin embargo, hoy dejó claro que no se necesitan tropas terrestres en Irán para cumplir con los objetivos que se ha puesto la administración Trump, que es la eliminación de las fábricas de misiles, la eliminación de los lanzadores de misiles y también la eliminación de la Marina y de la Fuerza Aérea iraní, que según el secretario Rubio están prácticamente destruidos. Metas que veremos si llegan a cumplirse. José Díaz Briceño en Washington, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y pese a todo ello, Washington espera concluir su operación en Irán en semanas, no meses, afirmó el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Hizo ese comentario al término de la reunión de los ministros de Exteriores del G7 cerca de París. En la cumbre se pusieron sobre la mesa las profundas diferencias que hay entre los aliados sobre la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. El presidente estadounidense Donald Trump ha presionado a sus aliados para que se involucren en el conflicto sin éxito hasta el momento. Pero a pesar de las tensiones transatlánticas, Marco Rubio aseguró que mantuvo reuniones positivas con los miembros del G7 a propósito de la estrategia de Estados Unidos en Irán. Hemos sido muy claros desde el primer momento en nuestros objetivos. Vamos a destruir la armada de Irán, ya destruimos su fuerza aérea, vamos a destruir su capacidad para fabricar misiles y drones y vamos a minimizar sus lanzamisiles para que no puedan esconderse tras ellos para fabricar un arma nuclear y amenazar al mundo.
La periodista Leticia Fuentes se encuentra en París para brindarnos más detalles sobre los pormenores de esta cumbre. Muy buenas noches para vos, Leticia. Marco Rubio llegó a este encuentro con las mismas exigencias de su presidente Donald Trump, insatisfecho con la reticencia de los países europeos a involucrarse más en este conflicto. ¿Recibió el apoyo europeo que venía buscando para la guerra contra Irán? Bueno, pues este G7 aquí en la capital francesa ha dejado una sensación descafeinada. Todo el mundo esperaba una declaración conjunta con medidas concretas sobre esa desescalada de tensiones en el Oriente Medio y esa reapertura de la libre circulación en el estrecho de Hormuz. Sin embargo, ni siquiera en la declaración del ministro de Exteriores francesa ni en la posterior declaración conjunta de los miembros del G7 hemos encontrado esas medidas concretas más allá de solicitar un cese inmediato de los ataques a la población y a infraestructuras civiles y de la reapertura inmediata de ese estrecho de Hormuz. Quien sí ha sido muy concreto minutos antes de subirse al avión dirección a Washington ha sido Marco Rubio, quien ha pedido a sus aliados que se involucren muchísimo más en el conflicto del estrecho de Hormuz y también ha anunciado que la operación israelo-estadounidense podría acabar en cuestión de semanas, más concretamente en las próximas 2 semanas. Las declaraciones suelen no ser muy concisas y, sin embargo, los ministros del G7 coincidieron en que es absolutamente necesario, en palabras textuales, reabrir el estrecho de Hormuz. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para lograrlo? Bueno, pues es algo que el presidente francés, Emmanuel Macron, ya ha sido muy claro en anteriores ocasiones sobre esto y este viernes, incluso ayer jueves, el ministro de Exteriores francés, en representación en ese G7, también volvió a ser muy claro. Llegarán hasta donde quieran llegar siempre y cuando no implique esa implicación militar en un conflicto que afirman, al menos desde Francia, que no es un conflicto que hayan iniciado ellos ni es un conflicto suyo. Por lo tanto, trabajarán conjuntamente con el resto de aliados para rebajar las tensiones, pero no se implicarán militarmente en la reapertura de ese estrecho de Hormuz. De hecho, más concretamente, el gobierno francés dejó claro que ese portaaviones con propulsión nuclear enviado al estrecho, ese Charles de Gaulle y esas fragatas, simplemente lo hacían en una misión defensiva, no en una misión directamente militar. Eran los detalles de una reunión del G7 descafeinada, en palabras de la periodista Leticia Fuentes desde París. Muchísimas gracias, Leticia. Buenas noches. Y lo escuchábamos, crucial en esos roces es el rol de la economía y del impacto de esta guerra para ella. Por eso está Juliana González, el ángulo económico para nosotros. Así es, Javier, y aquí no hay nada descafeinado. De hecho, lo que estamos viendo ahorita mismo en los mercados es que las acciones estadounidenses cayeron aún más después de esa venta masiva del jueves, dejando al índice S&P 500 encaminado a su peor desempeño mensual desde el año 2022. La nueva baja se produjo a pesar de que el presidente Donald Trump decidió volver a aplazar el ultimátum sobre posibles ataques al sector energético de Irán para dar margen a nuevas y posibles negociaciones, esta vez con ese país. Mientras tanto, los precios del petróleo reanudaron su escalada, con los futuros del Brent cotizando en Wall Street por encima de $110 el barril. El Nasdaq 100 ya está en zona de corrección. La Casa Blanca no parece calmar a los mercados en esta ocasión. Nosotros nos vamos hasta Nueva York para tomarle el pulso a esta volatilidad con nuestra analista Ana Nieto, a quien tengo el gusto de saludar hasta ahora. Ana, cuéntanos cuáles son los detalles de ese desplome en Wall Street. Pues Juliana, cuando los mercados cerraban esta quinta semana consecutiva en pérdidas, algo que no pasaba desde hace 4 años, el Brent estaba cotizando por encima de los $113 y el Texas Intermediate estaba a apenas centavos de los $100. El Dow perdió 800 puntos, un 1,7%, y el Nasdaq un 2%. Los dos índices están en territorio de corrección. El S&P 500 puede unirse a esta corrección, es decir, una caída del más del 10% sobre su pico, su último máximo, posiblemente la semana que viene. Hoy se ha dejado un 1,7% en una jornada en la que la ampliación de los 10 días de plazo para atacar activos energéticos de Irán no ha dejado ningún efecto positivo en unos mercados que ahora ven más presión para el alza de los precios de la energía durante más tiempo, al menos 10 días.
El valor de las declaraciones y de las proyecciones de la Casa Blanca se está agotando entre unos inversionistas que no están viendo opciones ni en el mercado de opciones ni en el mercado de bonos, que también está desplomándose debido a que se está descontando que el próximo movimiento que tenga que hacer la Reserva Federal tenga que ser al alza, no para controlar una inflación, no solamente por los altos precios de la energía, sino también de los fertilizantes. En Wall Street los analistas circulaban hasta hace bien poco informes sobre los escenarios más optimistas dentro de esta crisis de Irán. Pero esta semana, y el matiz es importante, están circulando informes en los que se están contemplando los escenarios más negativos. Ana, y a propósito de esto, la situación en Irán no es lo único que tiene Trump como frente abierto. Uno de ellos es su relación con China, que puede volver a enturbiarse. ¿Qué está pasando ahí? Sí, Trump tiene muchos frentes. A nivel federal, por ejemplo, hoy ha tenido que comprometer más ayuda a los empresarios del campo agobiados por la guerra. Pero además, a nivel internacional, se enrarece la relación con China. La semana que viene estaba previsto que viajara allí. Esta reunión se ha pospuesto y China ha abierto una serie de investigaciones en prácticas comerciales de Estados Unidos similares a la que Estados Unidos ha abierto con China. No se acercan posturas, se enfrían. Muchos frentes abiertos y poco foco. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis. Gracias, Poliana. Y nosotros nos vamos a hablar de Argentina porque la justicia estadounidense falló hoy a favor de Argentina en el caso por la estatización de YPF. Una Cámara de Apelaciones de Nueva York revirtió la sentencia que obligaba al país a pagar $16.000 millones a empresas que, según aquel fallo, habían sido perjudicadas por la expropiación de la petrolera. En 2012, Argentina tomó el control de YPF, el 51% entonces en manos de la española Repsol. 2 años después, el país acordó pagarle unos $5.000 millones a Repsol para cerrar el conflicto, pero no sucedió lo mismo con los accionistas minoritarios como Petersen Energía y Eaton Park, que demandaron al Estado argentino en 2015. México se prepara para recibir a millones de aficionados en sus sedes mundialistas, como Guadalajara. La ciudad ha iniciado esta semana una cuenta regresiva y presentado espacios para que los visitantes disfruten tanto la ciudad como sitios turísticos cercanos, como por ejemplo Puerto Vallarta. Allí, sin embargo, resuenan todavía los hechos violentos del pasado 22 de febrero, cuando fue asesinado el narcotraficante conocido como El Mencho. Pero el sector turístico ya ha comenzado a recuperarse. Mario lleva 2 décadas transportando a turistas por las playas que rodean la ciudad costera de Puerto Vallarta en el estado mexicano de Jalisco. Pero en las últimas semanas su barco ha estado más vacío de lo habitual en las aguas del Pacífico. Sí, fíjate que disminuyó. Algunas cancelaciones tuve, cambiaron sus fechas para los próximos meses. Estas pérdidas reflejan el clima de incertidumbre que se apoderó recientemente de este destino, uno de los más importantes de México, que cada año recibe alrededor de 5 millones de turistas. La muerte de Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho desató una ola de violencia en la región, con bloqueos de carreteras y la quema de más de 200 negocios y vehículos. En un intento por volver a la normalidad, algunos de esos daños incluso se han integrado a los recorridos turísticos. Aunque la situación actual está bajo control, la operación militar contra el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas a nivel global, desestabilizó la economía de esta zona turística. En las cercanas playas, lejos del olor a quemado, a las pérdidas económicas directas por los días de cierre de los comercios, se suma la bajada en el número de visitantes. La primera semana fue decayendo día con día. Teníamos un 80% y ahorita tenemos un 30%. Más allá de los negocios de sol y mar, el impacto también se notó en proyectos de protección medioambiental. Es el caso del santuario de cocodrilos El Cora, que depende del ecoturismo para financiar la protección de fauna local. Los 4 grupos que teníamos para recibir, de aproximadamente 130 personas en total,
fueron cancelados y también varias reservas, ¿no? Alrededor del 50% de las reservas fueron canceladas. Desde el santuario, César es uno de los trabajadores del sector turístico que confían en una recuperación rápida de la actividad. Mario también cree que en poco tiempo el turismo recobrará sus cifras habituales. Además, espera un repunte por la celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en Guadalajara, capital de Jalisco. Sí van a llegar a Vallarta porque es el paraíso turístico más cercano de la capital. La capital de Jalisco, Guadalajara, es una de las sedes mexicanas del Mundial. Se calcula que unos 3 millones de aficionados visitarán la ciudad. El sector turístico local espera que los visitantes aprovechen para combinar fútbol y vacaciones en la costa del Pacífico. La verdad nos va a beneficiar el turismo que se acerque a Guadalajara. Esperemos que haya algo más, turismo internacional también. Mientras se acerca la fecha del Mundial, los turistas que ya están en Puerto Vallarta aseguran que seguirán visitando la ciudad, incluso delante de comercios quemados. No me asusta lo que ha pasado y voy a seguir viniendo sin duda alguna. Y algunos de ellos sueñan con asistir al gran evento futbolístico. Sí, me encantaría venir, si pudiera, claro que sí. Sería nuestro tercer Mundial en México. Una apuesta a futuro que, sin embargo, estará marcada por las derivas políticas y económicas. Y vamos a hablar de otras derivas, en esta vez en el caso de El Salvador. Javier. La deriva autoritaria, efectivamente, Juliana. El Salvador cumple este viernes, escúchenlo bien, 4 años en régimen de excepción. Su presidente Nayib Bukele lo impuso en marzo de 2022 bajo el pretexto de combatir a las pandillas. Organizaciones de derechos humanos denuncian miles de detenciones arbitrarias y abusos, pero la Asamblea de El Salvador, en la que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, tiene el 90% de los diputados, dio un paso más. Ratificó una reforma constitucional para introducir la cadena perpetua para menores de 18 años que hayan cometido homicidio, violación o que sean miembros de pandillas. La reforma no afectará solo a los mayores de edad. Se ha cambiado también la ley penal juvenil. Y ahora los adolescentes que cometan delitos graves podrán ser condenados de por vida. La revisión de la pena solo será posible una vez estos menores hayan cumplido 25 años de prisión. El cambio fue aprobado con 57 votos a favor de los 60 con que cuenta la Asamblea. Este diputado del partido Arena votó en contra. Esta reforma constitucional no resuelve el problema de fondo, porque tiene temor de hablar de lo que realmente importa: la mora judicial, la falta de ética, la ausencia de independencia judicial. No necesitamos parches constitucionales mal hechos. El gobierno de Bukele se escuda en la lucha contra las pandillas y en la reducción de homicidios en el país. Como lo dijo el presidente Nayib Bukele, no los vamos a escuchar. Y no los vamos a escuchar porque estamos a punto de escribir una nueva historia para las víctimas, para esas víctimas de asesinatos, de violaciones y también a esas víctimas de las pandillas. Mientras tanto, la Asamblea también extendió por 30 días más el régimen de excepción, justo en su 4º aniversario. Según cifras oficiales, hasta la fecha fueron detenidos más de 91.000 presuntos pandilleros. Unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes. Según ONGs de derechos humanos, muchos inocentes permanecen tras las rejas. Y opiniones dispares se ven entre los asistentes a la CPAC, la conferencia anual de los conservadores estadounidenses. A pesar de los llamados a la unidad por parte de los organizadores, en el segundo día del evento se registró un intenso debate entre asistentes más veteranos y jóvenes conservadores. La conferencia es una reunión anual en la que se congregan activistas, influencers y figuras de la derecha estadounidense. Suele celebrarse en Washington, pero los organizadores decidieron trasladar la edición de este año a Grapevine, en Texas.
Benjamín Álvarez Gruber es corresponsal en Washington de DW Noticias y enviado especial a esta cumbre en Grapevine, Texas. ¿Qué tal, Benjamín? Un gusto saludarte. La CPAC es la mayor y más antigua convención conservadora en el mundo y, sin embargo, este año no vimos ninguna de las figuras emblemáticas del movimiento MAGA ni a nadie de apellido Trump entre los conferencistas. ¿Por qué? Los organizadores de esta conferencia intentan presentar, ¿no?, su versión de que el presidente Trump está ocupado con la guerra en Irán, que por ello no podrá asistir. Pero como bien mencionas ahí, Javier, el apellido Trump se ve en poleras, se ve en polerones que se pueden comprar acá, pero ni el presidente ni parte de su círculo cercano, círculo familiar, asistirá acá. Pocos miembros del gabinete, uno de ellos fue confirmado ayer, el ministro de Salud, pero llama la atención que sea la primera vez en 10 años en la que el presidente Trump no asista a esta conferencia que le ha ayudado a él no solo volver a la Casa Blanca, sino también conectarse con otros líderes cercanos al movimiento MAGA y presentar sus estrategias de acá hacia el futuro. Mencionabas la guerra en Irán como la razón por la que no está ahí el presidente. Sabemos que la guerra es altamente impopular entre muchos, pero no todos los estadounidenses. ¿Qué tanto pesa sobre la percepción de la administración Trump en esta convención? Está muy presente la guerra en Irán y se nota aquí también en los pasillos un poco esta división dentro no solo del Partido Republicano, sino también más específicamente dentro del movimiento MAGA. Varios de los críticos del presidente, como Steve Bannon, el ex congresista de Florida, Matt Gaetz, también hablaron aquí en el escenario principal presentando sus críticas, pero las personas, los asistentes con los que hablábamos nos dicen que mientras que la situación es crítica actualmente, dicen que a largo plazo le va a traer beneficio a los Estados Unidos, mencionando petróleo, como también lo hacen hablando sobre la situación en Venezuela. Pero los que están acá, gran parte sigue apoyando al presidente Trump, y una de las banderas que más hemos visto acá, la antigua bandera iraní, los simpatizantes de Reza Pahlavi, el opositor iraní que también se va a dar cita aquí en esta conferencia en Texas. El primer día de la conferencia vio una litanía de adulaciones para el presidente, justamente, Benjamín. ¿Qué destacarías brevemente de este segundo día? Lo que llamó la atención hoy fue uno de los discursos de Richard Grenell, ex embajador estadounidense en Berlín, que él mismo dijo fue bastante impopular, críticas fuertes hacia los europeos, especialmente a la ex canciller alemana Angela Merkel, y le preguntaron también sobre la guerra en Irán. Él fue diplomático de Naciones Unidas y dijo que es importante hacerlo ahora, pero también es consciente de la división que existe dentro del partido, lo que él atribuye que dentro del Partido Republicano aún existe esa discusión, la cual según Grenell no se da en el Partido Demócrata, sí. Pero diría que de los asistentes y las personas que hablan aquí en el escenario son conscientes de que existe esta grieta dentro del partido en relación a la guerra en Irán. Benjamín Álvarez Gruber, con lo último de la convención conservadora en Estados Unidos. Benjamín, muchísimas gracias por tu reporte. Hasta la próxima. Y es todo para lo que tenemos tiempo en esta edición de DW Noticias. Gracias por su compañía y ojalá hasta una próxima ocasión. Que la pasen bien.